principio grabamos. Y bueno, a ver si esto le vale a alguien. Después... Ah, no, estamos aquí. Perdón. Aquí estamos. Geometrías de áreas planas. Vamos a hacer los problemas de clase de la lección 4. No sé si se ve más o menos. ¿Vale? A ver si se está grabando bien. Un momentito. Así se ve. Vale. Vale, pues a ver. Vamos a hacer en concreto el ejemplo, os acordáis, ¿no? Estamos dentro de las primeras 3 lecciones, que es la parte de mecánica, y ahora estamos en esa lección que va de enlace con la de resistencia de materiales. Entonces, hay una serie de propiedades de área que son muy importantes conocer para poder determinar. Entonces, ya hemos visto que en muchos casos es posible utilizar prontuarios. ¿Sabéis lo que son los prontuarios, no? Son tablas que vienen de los fabricantes, que las han experimentado, ¿vale? Y esas tablas nos van a dar ya la información que vamos a necesitar. Pero básicamente las informaciones importantes o interesantes son conocer el área, ¿vale? Y conocer el momento de inercia, ¿vale? Momento de inercia. Momento de inercia siempre tiene que ir referenciado a algún eje. Entonces, hay que tener en cuenta que normalmente utilizaremos un eje en nuestro sistema de coordenadas, que a veces ese eje puede ser o no el que nos interesa, ¿vale? A ver una cosa, porque no sé si se está viendo... No se me ve a mí, ¿verdad? En este aula. No sé si es posible activar la cámara. Uf. Vale, yo comparto eso, pero aquí en la... Sí, por lo que yo veo, no sé, aquí en pequeñito debería de estar yo. ¿Eh? La cámara, pues igual no está encendida. Y si no está encendida, no hacemos mucho, ¿verdad? Auto tracking off. Ahora sí. Ah, no, así. A ver, la cámara. Ah, no, no, no. Sí, a ver, me sigue, ¿verdad? Me sigue, pero no se ve. No se ve, ¿verdad? No salgo ahí en pequeñito. Es que es un problema porque para... No, pero estoy grabándolo con el Meet, no es por eso. Bueno, grabaremos... Vale, grabaremos las dos. A ver qué pasa. A ver si no hacemos ningún desastre. Bueno, lo dicho, lo que nos interesa son una serie de propiedades que básicamente... Ah, es porque... no se ve, ya. No, pero no es porque haya nadie conectado, es porque lo quiero dejar grabado. Vale, pero bueno, en cualquier caso, aquí hemos dicho que necesitamos esas propiedades, ¿vale? Entonces, si vamos a trabajar con el ejemplo del 8.4 del Bedford, nos piden que determinemos el momento de inercia o el segundo momento de área de las figuras que tenemos mostradas respecto al eje Y, en este caso, que es el eje Y vertical, ¿vale?
Esa es la idea. Entonces, ¿cómo obtengo yo esas propiedades? A mí, la forma que me gusta hacerlo es utilizando, resumiéndolo todo en una tablita. ¿Vale? Creo que es importante en una tablita. En una tabla suele quedar claro. ¿Y por qué? A ver, ya hemos dicho que tenemos la opción de mirarlo en un prontuario, tenemos la opción de utilizar programas de dibujo tipo AutoCAD, que creo que habéis hecho una práctica donde ya os da directamente las propiedades, o si no lo habéis hecho todavía, lo haréis. Y luego tenemos el intentar dividir esa figura en una serie de figuras elementales de las que está compuesta. Entonces, viendo este elemento que tenemos ahí, mi pregunta es, ¿qué tipo de figuras elementales podríamos decir que está compuesta esa figura general? Tenemos un rectángulo, correcto, tenemos un rectángulo, ¿vale? De lado, digamos, de base 120 milímetros y de altura, ¿cuánto? De altura 80 milímetros, ¿vale? Esa figura está compuesta de eso, más un semicírculo de diámetro 80, ¿sí o no? Menos un círculo de diámetro 40. ¿Sí o no? Esa figura está compuesta de eso. Pues por lo tanto, si ya sabemos eso, vamos a empezar a desarrollar esa tabla. Entonces, el primero es el ítem. Ya hemos dicho que es un rectángulo. Hemos dicho que tenemos un semicírculo de 40. Perdona, de 80. Y un círculo de diámetro 40. ¿Vale? Dime. ¿Dónde? No, ítem. Ítem me refiero a objeto o sección, ¿vale? Vale. Cosas que hay que averiguar. Por ejemplo, el área. ¿Vale? El área es importante. Entonces, si nosotros quisiéramos saber el área, ¿cuál sería el área? Pues el rectángulo sería .12 por .08. ¿Vale? Serían 0,0096. Estamos hablando aquí de, yo lo pongo en metros cuadrados. ¿Vale? El del semicírculo, ¿cuál sería el área del semicírculo? Es pi r cuadrado, ¿no? Pero aquí sería pi r cuadrado entre 2, correcto. Entonces, el radio aquí es del semicírculo es 0,04 al cuadrado por 3,1416 dividido entre 2, ¿vale? Saldría que es 0,0025 y más cosas porque saldrá un número irracional. Y el área del círculo de diámetro 20 sería pi r cuadrado y en este caso es 0,02 al cuadrado por 3,1416. Y tenemos 0,00125, ¿vale? Aquí al final sí que me gusta hacer una columna que sea
total. ¿Vale? Total. Es decir, la figura realmente que es la que queremos analizar. Entonces, en este caso, del total sí que tendremos el área. Ojo, en el área hemos dicho que es el rectángulo más el semicírculo menos el círculo de diámetro. Entonces, ¿cuánto saldría eso? $0,00185. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Lo he hecho bien? Me has dicho 1,085. Vale. Vale. Ya tenemos el área. Siguiente cosa interesante. Coordenada X del centroide y coordenada Y del centroide de la figura. ¿Cuál es la coordenada X respecto al sistema de coordenadas que tenemos definido de la figura rectángulo? Son las coordenadas X, Y del centroide. Esto es del centroide. ¿Vale? ¿Cuál es la coordenada X del centroide de la sección? O sea, del rectángulo, la coordenada Y ya os digo que es 0, pero la coordenada X, ¿qué será? Pues 0,060, ¿no? Vamos en metros. ¿Vale? Es decir, la coordenada X es a mitad de aquí. Vale. La coordenada del círculo vacío o del hueco es el centroide, la coordenada X es 0,12 y su coordenada Y es 0 y la coordenada Y del semicírculo es 0 y ¿cuál sería la coordenada X? La coordenada Y, porque nosotros utilizamos las propiedades del centroide que nos dice que una superficie plana, si tiene un eje de simetría, el centroide está en C. Si una superficie tiene dos ejes de simetría, está en el cruce de los dos. ¿Vale? Entonces, en este caso, el rectángulo tiene... Espérate, que voy a esconder esto. El rectángulo tiene dos ejes de simetría, por lo tanto el centroide está ahí. El círculo tiene simetría radial, por lo tanto el centro es el círculo. La que sí que es cierto que el centroide es un poco diferente es este de aquí. Porque los ejes de coordenadas que yo tengo globales, y X, me dicen que la coordenada X está colocado en el círculo justo en el centro y eso está a 120 milímetros en coordenada X. ¿Vale? Ahora, ¿me podéis decir, por favor, cuál es la coordenada X del semicírculo? Utilizando esta fórmula. 4 veces el radio dividido por 3 veces pi. ¿Cuánto es? Cuidado, en unidades, cuidado, esos milímetros hay que pasarlo a metros. Y hay que sumarle los 120. ¿Vale? Entonces necesito conocer la coordenada.
Es 120 más eso de ahí. ¿Cuánto sale? ¿0,129? No. 1369 puede ser. No lo sé, me fío de vosotros. ¿Sí? Vale. Pues entonces vamos a, parece que sí, 2, ¿vale? Pues está bien. Ahora, ¿cuál será la coordenada I del centroide? ¿Vale? Parece que este claramente va a ser 0. Pero ¿cuál será la coordenada X del centroide de la figura total? Recordad que aquí estamos en figura total. ¿Cómo se calcula el centroide de la figura total? ¿Vale? Decimos que X, o sea, aquí está. Es el sumatorio de cada una de las coordenadas por su área dividido el área total. ¿Vale? Pues sería X del centroide global, ¿vale? Del centroide total, sería igual a 0,06 por su área, 0,0096, más 0,0025 por 0,1369 menos 0,0125 por 0,12. Dividido, si esto lo habéis hecho bien, que es más, menos, dividido 0,01085. ¿Vale? ¿Y eso qué sale? ...0,0708, ¿vale? Fijaos que estas son las coordenadas del centroide, pero ya de la figura total. Es decir, la que luego será nuestro perfil. Muy bien. Si ya tengo esas coordenadas, ¿ahora qué tengo que empezar a calcular? Lo que tengo que empezar a calcular es la inercia. En realidad lo que nos piden es la inercia con respecto al eje Y. Inercia de Y. La inercia de X pues sería la que es. Vale. Entonces, para el rectángulo, la inercia de Y sería 1/12 de la altura por la base al cubo. Entonces eso habría que calcularlo, que sería inercia del rectángulo en el eje Y. Sería 1/12 de la altura, que es 0,08, ¿no? Por la base al cubo, por 0,12 al cubo. ¿Cuánto sale eso? Eso sí. Sería
11,52 por 10 elevado a menos 6, ¿vale? Aquí estamos hablando de metros a la cuarta, ¿vale? Metros a la cuarta. Ahora, la inercia del semicírculo. La inercia del semicírculo, si nos vamos a mirar en los prontuarios, no, vamos a mirarlo. A ver si aquí nos la dan, vaya hombre. Pensaba que no era un vídeo. Aquí. Vale, aquí queremos saber esta inercia que es con respecto al eje X. Nos dice que es con respecto al X gorro, ¿vale? Que sería 0,1098 por el radio a la cuarta. ¿Cuánto es eso? Aquí si ponemos que el radio era del semicírculo, ¿cuánto era? Semicírculo. El diámetro son 40. 0,4. Calcular, nos la calcula ya. ¿Por qué nos calcula la inercia en X y la inercia en Y? Bueno, parece que vaya muy bien esta página, ¿eh? ¿Cómo va hoy Internet? Qué gozada. Vale, bueno, será de la parte 2. La inercia en I es esto de aquí. ¿Vale? Se puede calcular como pi octavos menos 8 partido 9 pi por el radio a la cuarta. El radio ponerlo por favor en metros y me lo calculáis. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Calculadlo 2 o 3 y así si todos llegamos al mismo numerito es que vamos bien. 0,01 me has dicho. Sí, aquí dice que es pi octavos menos 8 partido 9 pi, eso será un numerito, multiplicado por el radio a la cuarta. Ahí también, por favor, intentarlo todos. 2,8 por 10 a la menos 7 puede ser. Me cuadra, ¿vale? Y después viene la del círculo, ¿eh? La del círculo, que la tenemos aquí. Todas las inercias son iguales y es 1/4 de pi por r a la cuarta. ¿Cuánto es eso?
1/4 de pi por r a la cuarta. (12,56 por 10 a la menos 8). ¿Vale? Como nos han dicho que no hay que calcular la inercia en X, no la calculamos, ¿vale? No nos haría falta calcularla. Lo que sí que es cierto es que, ¿cómo calculo la total? ¿No? Sería la del rectángulo más la del semicírculo menos la del círculo. ¿Es así? ¿Sí o no? ¿Alguna opinión más? ¿Todas se sumarían? Se restaría la del círculo porque es un hueco, hasta ahí vamos bien, pero ¿las podría sumar así tal cual? No, no las podría sumar tal cual. ¿Por qué? Porque cada una está calculada sobre su propio centroide. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular la inercia en I al eje centroidal. Y para eso, ¿cómo lo hago? Es decir, me lo tengo que llevar todo. Es decir, yo ahora tengo esto. Tengo ahí eso, ¿vale? Ahora, yo sé que el centroide, el eje centroidal, la cota centroidal, es la que hemos calculado antes. 0,70, ¿no? Esto es 120, está por aquí. 70, sí, es esto. Esto de aquí es 70,8 milímetros. Y esto es el centroide global. Entonces, yo tengo... ¿No hay colorines? No hay colorines, no hay colorines, no hay colorines. Vale. Yo tengo calculada la del rectángulo, la del círculo y la del semicírculo. Y todas me las tengo que llevar ahí para poder sumar o restar. ¿Y eso cómo se hace? Aplicando el teorema de Steiner, ¿vale? De hecho, ya lo vemos aquí en la tabla, que aplicando el teorema de Steiner, ¿lo veis aquí? Para la centroidal, lo que hace es que aplica simplemente es sumar eso más la distancia por el área al cuadrado. Por eso el área había que tenerla en cuenta, ¿vale? Porque esto al cuadrado, por esa distancia, que es la diferencia entre esto y esto, diferencia, ¿vale? Y como va al cuadrado, da igual el signo que tenga esa diferencia. Puede ser positiva o negativa, pero va al cuadrado. Entonces, es eso más esta distancia al cuadrado multiplicado por eso, ¿vale? Y con eso llegamos a obtener esto que vemos aquí. Vamos a ver. Sería la inercia del rectángulo es 4,608 por 10. Aquí lo que pasa es 7, es milímetros, ¿vale? Milímetros a la cuarta, milímetros, centímetros, decímetros, metros. 3 por 4, 12. 12 serían por 10 elevado a menos 5. Aquí tendríamos 4,744 por 10 elevado a menos 5 y aquí serían 1,822 por 10 elevado a menos 5, ¿vale? Y la total, ahora sí que esta columna sí que la puedo sumar y restar. Entonces sería esta más esta menos el hueco que tenemos. ¿El que no has entendido? Este número, en teoría, ¿vale? Ya no sé si habrá algún problema, pero la inercia I centroidal es igual a esta inercia que he calculado aquí,
la inercia en I, más la distancia. ¿Cuánto vale la distancia? La distancia será 0,06 menos 0,078 al cuadrado, por lo tanto, quitamos el signo, y eso multiplicado por el área. .0096. ¿Está claro ya o no? Es decir, siempre que quiera sumar o restar inercias, solo pueden estar aplicadas en el mismo eje. No. Porque yo calculo de cada una de las piezas, tengo un rectángulo, un semicírculo y un círculo. Que el círculo es un hueco. Por lo tanto, este restará. Ya lo hemos dicho aquí, este restará. ¿Vale? Y luego el total. El total a nivel de área es este más este menos este. Cada pieza tiene su coordenada X propia de su propio centroide. ¿Vale? Entonces, cuando yo calculo estas inercias van calculadas sobre su propio centroide. Pero ese no es el centroide de la pieza global. El centroide de la pieza global lo hemos calculado aparte. Entonces, para poder sumar y restar inercias, ya hemos dicho que esas inercias me las tengo que llevar al mismo eje centroidal. Este. No es suma. Se calcula así, la coordenada del centroide total se calcula así. Lo que está sumando suma y la parte que está en hueco resta. Y eso me da una cota, que es esta cota. Es la cota donde está el centroide global. Y después el rectángulo me lo tengo que llevar ese centroide. El hueco a ese. Y el semicírculo a ese. Y cuando ya lo tengo en el mismo sitio, ya lo puedo sumar. Antes no. Por lo tanto, no hay una principal. Tiene el suyo. ¿Está claro o no? Dime. Esta ya es la I centroidal. La inercia centroidal. Pero para sacar eso, lo que escribiste abajo, lo primero, I. La inercia en el nuevo eje centroidal es la inercia propia en su centroide más la distancia al cuadrado multiplicado por el área. Aplicar esta iner, no tiene más. ¿Vale? Claro, eso lo tienes que hacer con cada una de las tres piezas, lo que tenemos aquí. Y aquí ya sí que puedo hacer esto, fijad lo que hago aquí. Sumo la de la figura 1 más la de la figura 2 menos la de la figura 3. Y entonces eso me da una inercia global, aquí ya sí que puedo sumar de 7, me da como inercia global 7 con... no, estos son 5.000. Uf. Entonces esto... Vale, esperar, estos son... Claro, estos son 4.000, ¿eh? Cuidado, estos son 4.000. Vale, eso. Por 10 elevado a menos... Y ahora a la hora de sumarlos, claro, 4. Pues claro, serían todo por 10 elevado a menos 8. Aquí me saldría 7,530 por 10 elevado a menos 8 metros a la cuarta. ¿Vale? 7,530 por 10 elevado a menos 8 metros a la cuarta. ¿Está claro cómo se calcula? Yo creo que la forma más cómoda es con esta tabla. Tú te haces una tabla, te pones las propiedades que te interesan, que son el área
la coordenada X y la coordenada Y del centroide de su propia figura respecto al sistema de coordenadas que he elegido como global. Después la inercia respecto a su propio centroide, que esas normalmente vienen en tablas, y luego ya aplicando esta iner me las llevo a la inercia centroidal, que lo he calculado aquí abajo, las coordenadas del centroide del área global. Y una vez ya están ahí, ya las puedo sumar o restar. Pero no puedo sumar ni restar inercias que no están calculadas en el mismo eje. Eso es fundamental. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Más o menos? Vale. Del mismo modo, ya os comenté el otro día que si vosotros el día de mañana tenéis que calcular un área, o sea, necesitáis conocer las propiedades de una pieza porque vais a hacer un diseño así un poco especial y todo el rollo, ¿cómo lo puedo hacer? Pues me lo puedo dibujar en AutoCAD. Y una vez ya lo tengo dibujado, AutoCAD me va a dar las propiedades físicas utilizando la instrucción, la tengo seleccionada, esa área, PropFis, ¿no? Propiedades físicas. Entonces te sale una ventanita de este estilo, como la que vemos aquí, y me está diciendo, vale, tenemos cuánto vale el área, me dice que son 10.856, se supone que eso serán milímetros al cuadrado, lo veis aquí, 10.800 tal, que es lo mismo que hemos calculado. También me da el centro de gravedad con su coordenada Y, que es 0, ya lo sabíamos, y la coordenada X, de su centro de gravedad. Y después me da los momentos de inercia respecto a X y respecto a Y. Ah, mirad, el centro de gravedad está aquí. 70,87, que es lo mismo que quedaba ahí. Después, los momentos de inercia respecto a un eje y respecto al otro, y luego los productos de inercia cruzados, que eso a nosotros no nos va a interesar. ¿Vale? O sea que también lo puedo hacer así. Pensad que esto yo es lo mismo que si tuviera esto. Yo tengo aquí ahí hay un hueco. ¿Vale? Y pensar que eso, yo puedo tener ese perfil así y eso me va a dar la inercia con respecto a este eje. Pensad que este es el eje sobre el que yo puedo calcular la inercia. Y a partir de ahí ya puedo calcular, pues, si ya tengo las propiedades de momento, ya tengo las propiedades de área, puedo saber si esa pieza la tengo sujeta a una tracción o una compresión, cuál será la repartición de las tensiones normales y si está sometida a un flector también, pues aplico Navier y ya está, ¿no? Aplico la ley de Navier y ya puedo saber cada puntito de los que hay aquí cuáles van a ser sus propiedades, sus niveles de tensión. ¿Vale? Todo eso lo puedo saber. Dime. Yo mi consejo es que siempre trabajéis en unidades del sistema internacional. Ese es mi consejo. ¿Vale? Vale. Siguiente ejemplo. ¿Vale? Este ejemplo que tenemos en la proyección. Dice que determinemos los momentos de inercia con respecto a los ejes centroidales horizontal y vertical de X e Y de una figura plana que está, la tenemos ahí a la izquierda y como veis es una figurita que es una flecha, tiene una forma de flecha. Entonces, lo primero, determinar en qué se puede dividir esa figura como figuras elementales. Parece que es un triángulo y un rectángulo, ¿vale?
Esa figura está compuesta por un rectángulo más un triángulo, ¿vale? Sumados. Pues vale, vamos, ítem. Triángulo. Y después un rectángulo. Y recordad que aquí al final siempre el total. Vale. El área. ¿Cuál es el área del triángulo? Base por altura partido 2, ¿vale? ¿Cuánto vale la base? ¿Vale? Ojo que van en milímetros, entonces si lo hacemos en milímetros luego habrá que pasarlo, me da igual. Si queréis lo vamos a calcular directamente en milímetros y luego ya lo pasaremos, ¿vale? Sería 24 por 18 partido 2. Y eso da... ¿Cuánto da eso? 216 milímetros cuadrados, ¿vale? El rectángulo, base por altura, 12 multiplicado por 22. ¿Cuánto es eso? 264 milímetros al cuadrado. El total, la suma de los dos. 480 son... Vale. Milímetros al cuadrado. Vale, ya tengo el área, ahora vamos a buscar la coordenada X y la coordenada Y global. Entonces, para esto tengo que tener claro un sistema de referencia que me voy a poner ahora, para empezar. ¿Dónde lo pongo? Yo os recomiendo ponerlo abajo en el centro, ¿vale? Porque así la coordenada X siempre va a ser 0, ¿vale? Entonces, me cojo aquí Y, X, y entonces ya sé que la coordenada X va a ser 0 en todos los casos. Y ahora la coordenada Y, pues será 11 milímetros para el rectángulo y para el triángulo será esta de aquí, esta cota no me la dan. Yo creo que es B tercios, ¿verdad? B tercios. B tercios es, correcto, 24, no, 20, no, 18, no, 24. Ah, vale, 18, sí. Esos son 6, vale. Pues 6 milímetros. No, ojo, 6 más 22. Porque hemos puesto el sistema de referencia ahí. Aquí hemos... Claro, por eso es 6 más 22 son 28. ¿Vale? ¿Está claro? Vale. Ahora, inercia con respecto al eje X y la inercia con respecto al eje Y. Estas son las inercias propias bajo su propio centroide. Entonces, la inercia en X del triángulo bajo su propio centroide es
Bueno, para el rectángulo está claro, ¿no? Es base. El rectángulo será respecto a X. Respecto a X es la base de 12. Es un doceavo de 12 por 22 al cubo, ¿vale? Y aquí sería un doceavo de 22 por 12 al cubo. Lo que salga. ¿Cuánto sale eso? 484 milímetros a la cuarta. Al cubo, al cubo. 10.648. Este primero. Ah, 10.648. ¿Y el segundo? ...1.728 milímetros a la cuarta, ¿vale? Y con respecto al triángulo, sería el eje X propio, la base por la altura al cubo, dividido 36, ¿vale? Eso, y el otro dividido 48. Este da 3.000... Sí, estos dos. Vale. Y ahora quiero que me calculéis estos, X e Y. Calculadlos, que no lo calcule solo él, comprobamos entre todos que lo estamos calculando bien. ¿Vale? Yo aquí tengo la... ...3.888 milímetros a la cuarta, y en Y... ¿Cuánto? 5.184. Dime. No. Vamos a ver. Aquí miramos la figura en su propio centroide. Aquí estamos en sus ejes propios locales de cada una de las figuras. Para liaros más. No pasa nada. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. De hecho, al final ya veréis cómo lo pasaremos. Pasar de... Si trabajamos todo el rato en milímetros, pues vale, yo os recomiendo que trabajéis siempre en unidades del sistema internacional. Pero, por ejemplo, si trabajamos todo en milímetros, a la hora de entrar en fórmulas es muy fácil pasarlo a... porque la inercia va a ir en milímetros a la cuarta y hay que pasar metros a la cuarta. Entonces son 3, ¿no?, de milímetros, centímetros, decímetros, metros, y como es a la cuarta, es 3 por 4, 12. Es dividir por 10 elevado a menos 12, ¿vale? Y a veces, en la mayoría de los prontuarios comerciales, nos lo vamos a encontrar en centímetros a la cuarta. Entonces, de centímetros, decímetros, metros, 2 a la cuarta, hay que dividirlo todo por 10 elevado a menos 8. O sea, hay que multiplicar por 10 elevado a menos 8. No pasa nada. Es que en la vida real te lo vas a encontrar así, ¿vale? Por ejemplo, siempre que vayamos a hablar con alguien que haga algo de estructura metálica o alguien que haga tema de acero, el acero siempre se mide en milímetros. Un pilar de acero no mide 12 metros, mide 12.000 milímetros.
¿Entendéis o no? ¿No? Aquí le diríamos en metros y todo sería en metros. Pero cuando vayáis al mundo real, los que trabajan con acero siempre van en milímetros, siempre. Yo quiero una... Te dicen, aquí tengo una barra de 4.000. 4.000 milímetros, es una barra de 4 metros. Lo normal es que te vengan así. Igual que cuando habláis con un frigorista, os dice que un aire acondicionado de 3.000 frigorías. Ya os lo dije, yo he hecho un doctorado en termodinámica. La frigoría no existe. No existe. No se mete frío en ningún sitio. Se sacan calorías. ¿Vale? Pero eso, a ver cómo lo explicamos. ¿Vale? Vale, cosas interesantes. Necesitamos conocer la coordenada I. Necesitamos conocer la coordenada I del sistema global. ¿Cómo calculamos el centroide global? ¿Cómo lo calculamos, el centroide global? ¿Cómo? Sí. A ver, yo pongo el sistema de coordenadas, yo lo he puesto aquí abajo. En la base del rectángulo, aquí he puesto, y además centrado. No, 28. Vale, ahora quiero saber dónde está el centroide global. 18.65, lo calcula la compañera, ¿vale? 18.65. ¿Y cómo lo ha calculado? Pues utilizando las fórmulas del centroide, multiplicando la cota por el área, 28 por los 216 milímetros, más 264 milímetros por 11, dividido 480, que es el área total. Y entonces sale ese numerito, sale 18,65 milímetros. Vale. Ya tengo las inercias en X y las inercias en Y. La pregunta es, ¿las puedo sumar? ¿Las puedo sumar así como vienen? No las puedo sumar, ni esta ni esta. ¿Por qué? Porque para sumar me las tengo que llevar al centroide de la figura global. Entonces, el centroide, la inercia centroidal en X y la inercia centroidal en Y, ¿cómo se calcula? ¿Cómo calculo esto? A ver, la que está en X sí que están en el mismo centroide en realidad, ¿no? No, la de X no. La de Y sí que está en el mismo centroide. Esta en realidad sí que la podría calcular, porque la distancia que hay de un eje a otro, es decir, esta inercia en Y sí que coinciden, que son, las inercias en Y sí que son 5.184 y 3.168. Y estas sí que las podría sumar tal cual. Porque ya están en el mismo eje. Las inercias en Y están en el mismo eje y por lo tanto sí que las podría sumar. Esto me daría 8.200... No, 8.352 milímetros a la cuarta, ¿vale? Y ahora hemos dicho que estos serían 8.352 por 10 elevado a menos 12, ¿no? O ponemos aquí la coma y serían menos 9, ¿no?
12, 11, 10, 9, sí. Metros a la cuarta. Y para las inercias centroidales sí que tengo, para las de X, sí que tengo que aplicar Steiner. ¿Y dónde estará ahora el eje centroidal? Pues aquí, a 18 de I. Por lo tanto, este tendré que llevarlo de 11 a 18 y este de aquí, que está a 28, me lo tengo que llevar a 18. Y me los llevo. ¿Cómo? Con Steiner. Fijaos que la primera ya nos ha salido bien, ¿eh? Los 8.352, ¿no? Aquí ya ese ya lo tengo bien. Y ahora me faltaría el otro. Y el otro sí que tengo que aplicar Steiner. ¿Cómo se aplica Steiner? Pues, por ejemplo, la inercia centroidal en X sería igual a la inercia que tengo aquí, que son 3.888, más la distancia son 18,65 menos 11, ¿no? Ah, no, menos 28, perdona. Al cuadrado multiplicado por el área. Son 216. Y eso me sale un numerito que va aquí. Y luego la inercia, esta es la del triángulo, y la del rectángulo, inercia centroidal en X, será igual a 10.648 más 18,65 menos 11 al cuadrado multiplicado por 264. ¿Vale? Y esas inercias ya sí que me las tengo que llevar ahí. Y ya sí que las puedo sumar porque están en el mismo eje. Las inercias solo se suman si están en el mismo eje. ¿38,8 y el otro? Ah, esto estamos aquí en milímetros a la cuarta. $25.272. Vale. Tranquilo que es milímetros a la cuarta y luego... Sí. ¿Cuánto da esa? ¿Esto? ¿Cuánto te da a ti? Milímetros a la cuarta. Puedes saber, no sé, yo creo. A ver, ¿cuánto? 22.700. ¿700? ¿71? No, da igual. 26.097. Vale. Y esto ahora sí que se puede sumar. Y me tiene que dar esos 48.900, ¿no?
Sí. 48.900 milímetros a la cuarta. ¿Cómo se pasa a metros? Multiplicando por 10 a la 12 y ya está. Por lo tanto, serían 48.900 multiplicado por 10 a la menos 12 metros a la cuarta. ¿Vale? Que es exactamente lo que nos está dando aquí. ¿Lo veis? Vale. Me quedaría por ver probablemente este ejemplo del Hibbeler y os lo describo básicamente aprovechándonos de las propiedades que hemos dicho de los puntos de simetría, ¿no? De las propiedades de los centroides. Esto lo podríamos dividir en en 3 rectángulos, ¿vale? Un rectángulo que, por ejemplo, fuese toda esta base, otro que fuese este tramo que nos queda arriba en la parte superior izquierda y este tramito que nos queda en la parte inferior derecha. El centro de simetría, como justamente el centroide de la figura del medio es centro de simetría, también será el centroide de la figura global. ¿Vale? También será el centroide de la figura global. No, porque no es simétrica, tiene un centro de simetría, que es diferente. ¿Vale? Entonces, ahí yo puedo ya calcular, son 3 rectángulos, pero con diferentes puntos. El centroide ya sé que va a ser ahí y a partir de ahí calcularlo todo lo demás. Aquí yo tendría esto. Si utilizamos en AutoCAD, pues podemos ver el centroide. Lo que sí que es cierto es que hay que darse cuenta que los ejes que tenemos ahí definidos como eje X y eje Y no son los ejes principales de inercia. De hecho, esa figura tendríamos que levantarla así, girarla en sentido positivo, en sentido horario, habría que girarla unos grados para que estuviese en su máxima inercia. Es decir, el eje principal de inercia no son los ejes X e Y. Entonces, habría que hacer ese giro para poder aplicar las fórmulas que hemos visto. Recordar que en las fórmulas decíamos que tenían que ser ejes principales de inercia, centroidales y definidos como los definimos siempre. Por lo tanto, habría que ir a un sistema tipo AutoCAD que nos diga cuáles son sus ejes principales de inercia. Entonces, en estas figuras, pues podríamos calcularlo, ¿vale? Pero cuidado con eso. Fijaros, en la aplicación Wolframma, que ya yo creo que la utilizaremos sobre todo, estos son herramientas de cálculo matemático, ya lo utilizaremos bastante cuando vayamos a las últimas lecciones, ¿vale? Las lecciones de direcciones principales. Podemos calcular justamente aquí cuánto habría que girar esos ejes para encontrar los ejes principales de inercia. En concreto, en Wolframma nos dice que habría que girarlo en negativo, es decir, en sentido horario, habría que girar esa figura en sentido horario 32,88 grados. Y así encontraríamos sus ejes principales de inercia. La figura quedaría algo así. De hecho, estas figuras, este tipo de perfiles, se suele utilizar mucho en azoteas, en pendientes, ¿no? en inclinaciones, en techos así abuhardillados, porque así sí que consiguen trabajar en su eje principal de inercia. ¿Sabéis? No, los perfiles de ese estilo se suelen utilizar en tejados porque así tenemos que su eje principal de inercia es este y este. Este sería su X principal y su Y principal. ¿Vale? ¿Está claro? Bueno, pues si no hay más dudas, lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene, si todo va bien. ¿Vale?
Y nada, a los que habéis atendido online, espero que más o menos os hayáis enterado. Venga, hasta luego. Dejo de colgar, dejo de grabar.